Buen día, hermanos. El Señor les bendiga. ¿Cómo están? ¿Bien? Amén. Una bendición. Vamos a orar. Seigneur notre Dieu, Señor nuestro Dios, nous te bénissons, Père, nous te te rendons grâce. bendecimos, Padre, y te damos gracias. Nous disons merci, Père, pour ce privilège, Seigneur, que tu nous Gracias por donnes este ce matin privilegio que nos das esta mañana d'être ensemble. de estar juntos. Et nous te prions, Père Céleste, de nous guider Te par ton pedimos, Esprit Señor, Saint guíanos a través de tu Espíritu Santo. et que ton nom, Seigneur, soit Y que glorifié, tu Père. nombre sea glorificado, Padre. Dans le nom de En Jésus-Christ. el nombre de Jesucristo. Amen. Amén. Chaque société, Cada sociedad, pour qu'elle puisse demeurer stable, para que pueda permanecer estable, elle a besoin des bases pour s'appuyer. necesita bases para apoyarse. Sans elle, l'homme ne peut pas vivre, Sin eso, el hombre no puede vivir. ne peut pas vivre tranquillement. No puede vivir tranquilamente. Il ne peut pas se développer correctement. No se puede desarrollar correctamente. Par exemple, Por ejemplo, la sécurité est un fondement important dans n'importe quelle société. la seguridad es importante para cualquier país o cualquier tipo de sociedad. S'il y a de la sécurité Si hay seguridad sociale, économique, social, económica, l'homme se sentira en sécurité, el hombre se sentirá en seguridad, protégé, protegido, car son travail est assuré. porque su trabajo está asegurado. Ses biens matériels sont protégés. Sus bienes materiales están protegidos. Les gens vont mettre leurs économies dans la banque Las personas van a poner sus economías en los bancos s'ils ont la certitude que leur argent est en sécurité. si ellos tienen la certeza que el dinero estará seguro. Si un pays aspire au développement, Si un país aspira al desarrollo, alors la sécurité doit être assurée par l'État. entonces la seguridad tiene que estar asegurada por el Estado. Un autre exemple, Otro ejemplo, la justice. la justicia Elle aussi est un fondement important dans le développement et la stabilité d'un pays. también es importante, es el fundamento importante para el desarrollo y la estabilidad de un país. On va lire Psaume 11, chapitre 11, versets 1 à 7. Leamos Salmos capítulo 11, versículo 1 al 7. En Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque he aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda, para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero el malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece.
Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Amen. Le psalmiste sentit que les fondements se sont renversés. El salmista sentía que los fundamentos eran destruidos. Il dit que les gens lui demandent de fuir dans les montagnes, comme un oiseau. Él dice, me piden la gente que escape al monte como una ave. Les montagnes symbolisent la force ou le lieu de force. La montaña simboliza la fuerza. Mais David refuse cette solution. Pero David rechaza esta solución. Comment pouvez-vous me dire d'aller chercher une autre force pour me protéger? ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? C'est en l'Éternel que je cherche mon refuge. Si en el Señor, en Jehová he confiado, he encontrado un refugio, dice su versión. Quand il n'y a pas de sécurité, Cuando no hay seguridad, de justice, de justicia, les méchants, les injustes vont avoir des conseils à donner. los malos, los injustos van a tener siempre consejos para dar, À donner selon leur connaissance. dando según el conocimiento que ellos tienen. Une sécurité humaine. Una seguridad humana, Mais elle ne s'arrête pas là. pero ellos no se frenan ahí. Ils bondent l'arc. Ellos disponen esas saetas, tensan el arco pour tirer dans l'ombre sur ceux qui, dont le cœur est droit. para tirar en la oscuridad, en lo oculto, a aquellos cuyos corazones son rectos. Ils préparent leurs flèches pour tirer dans l'ombre. Ellos preparan las flechas para tirar, nuestra versión dice en lo oculto, Dans l'obscurité. en la oscuridad, dice su versión. Ils ne tirent pas pour consoler, pas pour guérir. Ellos no tiran para consolar, para sanar, Si quelqu'un tire une flèche, porque si alguien tira una flecha, c'est pour quoi faire? ¿para qué es? C'est pour tuer. Es para matar. L'obscurité montre l'absence de sécurité et de justice. La oscuridad muestra ausencia de seguridad y de justicia. Ils agissent injustement. Ellos actúan injustamente. Ceux qui ne craignent pas Dieu agissent ainsi. Aquellos que no temen a Dios actúan de esa manera. Agissent avec injustice. Actúan con injusticia. L'être humain cherche se sentir en sécurité. El ser humano busca sentirse en seguridad. Dans ces dernières années, En estos últimos años, à cause des guerres atroces, a causa de guerras atroces, des famines, a causa del hambre, des millions de personnes fuient l'insécurité pour se réfugier dans d'autres pays. millones de personas huyen la inseguridad para refugiarse en otro país. Ils cherchent une montagne qui leur assure la sécurité. Ellos buscan una montaña que les procure la seguridad. Que fera le juste quand les fondements humains sur lesquels les hommes s'appuient sont renversés? ¿Qué hará el justo cuando los fundamentos humanos sobre los cuales el hombre se apoya son destruidos? Que fera-t-il? ¿Qué hará él? Réfléchissons ensemble. Reflexionemos juntos. Une chose, c'est de voir les informations sur des guerres, sur les famines. Una cosa es ver las informaciones sobre las guerras, sobre las hambrunas, sobre el hambre que hay en el mundo. Une autre chose, c'est de mettre à leur place. Y otra cosa es ponerse en el lugar de ellos. Qu'est-ce que fera si, par exemple, ma maison disparaît ¿Qué haríamos si, por ejemplo, mi casa desaparece par une bombe qui est tombée dessus? por una bomba que cae encima de ella? Que ferons-nous s'il y a le chaos social?
¿Qué es lo que pasaría si hay un caos social? Que ferons-nous? ¿Qué haremos? Que feras-tu? ¿Qué harías vos? Tu vas tout de suite prendre ton arc ¿Vas a enseguida tomar tu arco et tu commences à lancer des flèches? lanzando flechas? Le juste a un fondement spirituel El justo tiene un fundamento espiritual que personne ne peut le renverser. que nadie puede destruirlo. Le juste demeure ferme en sécurité, El justo permanece firme en seguridad, même si les fondements de ce monde sont renversés. mismo si los fundamentos de este mundo son destruidos, Même si les lois morales sont remises en cause. mismo si las leyes morales son puestas en duda. Le juste s'appuie sur un vrai fondement. El justo se apoya sobre un verdadero fundamento. C'est une folie. Esto es una locura. Vivre en sécurité dans le chaos. Vivir en seguridad en el caos. Vivre en sécurité dans la guerre. Vivir en seguridad en la guerra. Je peux être entouré de lions, Yo puedo estar rodeado de leones, mais se sentir en sécurité. pero sentirme en seguridad. Le diable ronde comme un lion rugissant, El diablo anda rondando como un león, cherchant qui dévorer, buscando a quien devorar. mais je me sens en sécurité. Pero yo me siento seguro. Le verset 4 du psaume 11 El versículo 4 de Salmos capítulo 11, dit « L'Éternel est dans son saint temple. el Señor Jehová está en su santo templo. L'Éternel a son trône dans les cieux. El Señor Jehová tiene su trono en el cielo. Ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Mes frères, ce verset nous demande de faire preuve d'une véritable confiance en Dieu. Hermanos, estos versículos nos piden de tener una verdadera confianza en Dios, Car notre Dieu est un Dieu qui voit et entend porque nuestro Dios es un Dios que ve, que escucha et qui domine. y que domina. Et en plus, elle est en nous à travers son Esprit Saint. Y además de eso, está en nosotros a través de su Espíritu Santo. Tremendo. Es tremendo. On va lire Psaume 46, Vamos a leer Salmos 46, versets 1 à 3. versículo del 1 al 3. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no tememos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Amen. Amén. Le verset 2 dit El versículo 2 dice que nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. que no tememos aunque la tierra sea removida, tiemble, Et que les montagnes chancellent au cœur des mers. y que los montes se traspasen al medio del mar, al corazón del mar. Les montagnes qui donnent sécurité à l'homme, Las montañas que dan seguridad al hombre, elles aussi chancellent et tremblent. ellas sí son destruidas y tiemblan. Le psaume 46, versets 5 à 6 dit El mismo Salmo 46, versículos 5 y 6 dice, en parlant du juste, il dit, hablando del justo, dicen, tu peux le lire? Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. On va continuer à le lire du verset 7 à 12. Vamos a continuar a leerlo del 7 al versículo 12. Para nuestra versión es hasta el versículo 11.
Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, quien quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Amen. Amén. Le juste se réjouit El justo se regocija parce que Dieu est pour lui un refuge, porque Dios es para él un refugio, un appui. un apoyo. Le verset dit que l'Éternel des armées est avec nous. El versículo dice que el Señor de los ejércitos está con nosotros. Il ne laissera jamais chanceler le juste. No dejará que el justo tropiece. La terre sera bouleversée, La tierra será removida, elle est bouleversée, será destruida, removida, mais l'Éternel des armées est avec nous. pero el Señor de los ejércitos está con nosotros. Et à travers l'œuvre de Christ, Y a través de la obra de Cristo, il est en nous. Él está en nosotros. Amen. Amén, amén. Un Samuel 4 dit Primera de Samuel, capítulo 4, dice que le peuple d'Israël a été battu par les Philistins. que el pueblo de Israel fue vencido por los filisteos. Ils croyaient que c'était à cause de l'absence de l'arche de l'alliance de l'Éternel au milieu d'eux. Ellos pensaban que era a causa de la ausencia del arca de la alianza del Señor en medio de ellos. Les anciens d'Israël demandent d'aller chercher l'arche de l'alliance afin d'être délivrés des mains de leurs ennemis. Los ancianos de Israel piden de ir a buscar el arca de la alianza para poder ser librados de la mano de sus enemigos. Malgré que l'arche de l'alliance a été présente au milieu d'eux, Pero más allá que el arca de la alianza estuvo presente en medio de ellos, ils ont été battus par les Philistins. ellos fueron vencidos por los filisteos Et l'arche de l'alliance a été prise. y el arca de la alianza fue otra vez tomada. Les Philistins croyaient que le Dieu d'Israël a été vaincu. Los filisteos creían que el Dios de Israel había sido vencido, Mais non, pero no, c'est le peuple qui a été vaincu. es el pueblo que fue vencido. Dans le camp d'Israël, En el campo de Israel la question suivante fut posée. se preguntaron lo siguiente: Pourquoi l'Éternel nous a laissé battre aujourd'hui par les Philistins? ¿por qué el Señor dejó que seamos vencidos hoy por los filisteos? Au lieu de se poser la question, En lugar de preguntarse pourquoi les ennemis ont pris le dessus sur nous? por qué los enemigos pudieron vencernos. On va lire Michée, chapitre 3, versets 9 à 12. Vamos a leer Miqueas capítulo 3, versículo 9 al 12. Oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho, que edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Sus jefes juzgan por cohecho, y sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero, y se apoyan en Jehová diciendo: ¿no está Jehová entre nosotros? No vendrá mal sobre nosotros. Por tanto, a causa de vosotros, Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbres de bosque. Amen. Le verset 9 dit, El versículo 9 dice: vous qui avez en l'horreur la justice, ustedes que abominan
la justicia et qui pervertissait tout ce qui est droit. y que pervierten todo lo que está derecho, que pervierten el derecho. Dieu est en train de parler à ceux qui devaient veiller sur ce fondement. Dios está hablando a aquellos que tenían que velar sobre el fundamento, pour qu'il ne soit pas ébranlé. para que el fundamento no sea destruido, conmovido, Qui est la justice. que es la justicia Qui est selon Dieu. que es según Dios. Il parle aux princes de la maison d'Israël qui ont horreur à la justice. Él habla a los príncipes de la casa de Israel, que tienen por horror la justicia, À la vérité, la verdad, qui ont perverti tout ce qui est droit. que pervierten todo lo que es derecho. Les princes bâtissaient avec du sang, Los príncipes construían con sangre. ce qui veut dire qu'ils construisent avec de l'argent qui provient des choses injustes. Esto quiere decir que construían con dinero que provenía de cosas injustas. Et encore, ils osent dire qu'ils s'appuient sur l'Éternel. Y encima ellos se atreven a decir que se apoyan en el Señor, En disant que l'Éternel est au milieu d'eux. diciendo que el Señor estaba en medio de ellos. Le temple de Jérusalem a été détruit, El templo de Jerusalén fue destruido, puis a été reconstruit. luego fue reconstruido, Mais après la résurrection de Jésus-Christ, pero después de la resurrección de Jesucristo, le temple a été détruit encore une deuxième fois. el templo fue destruido una segunda vez. Jésus avait dit quelque chose concernant au temple. Jesús había dicho algo concerniente al templo, Mais les hommes n'ont pas compris. pero las personas no lo entendieron. Jésus va au temple et il chasse à ceux qui ont fait de ce lieu un lieu de commerce. Jesús va al templo y echa a aquellos que habían hecho de ese lugar un lugar de comercio. On va lire Jean chapitre 2, versets 16 à 19. Vamos a leer Juan capítulo 2, versículo 17 al 19. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Amen. Jésus leur répondit, Jesús le respondió: détruisez ce temple, destruid este templo, et en 3 jours je le relèverai. en 3 días yo lo levantaré. Il parlait d'un temple spirituel. Él hablaba de un templo espiritual. Il voulait donner un aperçu du temple qu'il allait relever. Él quería dar un apercibimiento, él quería anticipar sobre el templo que él iba a levantar. Un temple où il n'y a pas la place pour les voleurs, pour les gens injustes. Un templo en donde no había lugar para los ladrones y para la gente injusta. Lorsque Jésus-Christ est ressuscité, Cuando Jesucristo resucitó, il a relevé le temple. Él levantó el templo. Jésus est mort et ressuscité, et nous avec lui. Jesús murió y resucitó, pero nosotros con Él, Par les ondes du baptême. por las aguas del bautismo. Jésus-Christ habite en nous. Jesucristo vive en nosotros. Encore, il y a des chrétiens qui n'ont pas compris. Todavía hay cristianos que no entendieron esto. Ils ne se sentent pas à la présence de Dieu, Ellos no sienten la presencia de Dios, car elles ne peuvent pas aller au salon du culte, porque no pueden ir al salón de culto, car ils pensent jusqu'aujourd'hui que le Dieu Tout-Puissant habite dans un lieu de 4 murs. porque ellos piensan hasta el día de hoy que el Dios Todopoderoso habita en un lugar de 4 muros. D'autres, s'il n'y a pas de louange, il est impossible de sentir la présence de Dieu. Otros, si no hay alabanzas, es imposible de sentir la presencia de Dios.
ils vivent comme Saül, viven como Saúl, tourmentés toute la journée. atormentados todo el día. Ils ont besoin d'un jeune qui aime Dieu afin qu'il joue la harpe. Ellos necesitan de un joven que ame a Dios para que él pueda tocar el arpa Et ainsi apaiser les esprits qui le tourmentent. y así a tranquilizar los espíritus que los atormentan. D'autres continuent de demander au Saint-Esprit Otros continúan a pedir al Espíritu Santo de descendre pour les remplir un tout petit plus. para que los llene un poquito más. Pauvres gens, Pobre ils gente, vivent comme des mendiants spirituels. ellos viven como mendigos Ils espirituales. pensent encore que Dieu donne son pouvoir, Ellos piensan todavía que Dios da su poder, sa présence en petits morceaux. que da su presencia por pequeñas cantidades. On va lire Colossiens chapitre 2, versets 9 à 10. Vamos a leer Colosenses capítulo 2, versículo 9 al 10. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Amén. Amen. Amen. Nous avons tout en lui si nous sommes ses disciples. Nosotros tenemos todo en él si somos sus discípulos. Être disciple, c'est vivre la vie de Christ. Ser discípulos es vivir la vida de Cristo. La vie en Christ, ce n'est pas un symbole. La vida en Cristo no consiste en un símbolo, Une croix accrochée au cou una cruz colgada en el cuello ou dans la voiture. o en el auto. Vivre la vie de Christ Vivir la vida de Cristo n'est pas avoir une Bible mise sous un oreiller no es tener una Biblia debajo de la almohada pour avoir une sorte de protection de Dieu. para tener un tipo de protección de Dios. Vivre la vie de Christ, c'est marcher comme lui a marché. Vivir la vida de Cristo es caminar como Él caminó, Parler comme il a parlé. hablar como Él habló, Penser comme il pense. pensar como Él piensa, Regarder comme il regarde. mirar como Él mira, Regarder ce qui est pur. mirar lo que es puro. Vivre comme Christ, Vivir como Cristo c'est bouger comme lui. es moverse como Él, Parce qu'il habite en nous. porque Él habita en nosotros. Le psaume 11, verset 4 dit El Salmos capítulo 11, versículo 4 dice: L'Éternel est dans son saint temple. El Señor está en su santo templo. Christ habite en nous. Cristo habita en nosotros. Dans 1 Corinthiens 6, 19 dit En 1 Corintios capítulo 6, versículo 19 dice: Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, ¿No saben o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, que vous avez reçu de Dieu, el cual tenéis de Dios, habéis recibido de Dios, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? y que ustedes no se pertenecen a ustedes mismos? Mes frères, Hermanos, si les nations s'agitent, si las naciones se agitan, si les royaumes s'ébranlent, si los reinos son quebrantados, Jésus-Christ habite en moi. Jesucristo habita en mí. Le temple est fondu sur la pierre angulaire. El templo está fundado sobre la piedra angular, Christ. Cristo. On va lire Actes chapitre 4, versets 11 à 12. Leamos Hechos capítulo 4, versículo 11 y 12. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Amen. Amén.
Des moments difficiles vont arriver. Momentos difíciles van a llegar. Et je ne parle pas de virus, No hablo de virus, de maladies, de enfermedades, des départs des frères. de partidas de hermanos, Car cela, ce sont des choses que nous avons continué à vivre. porque eso son cosas que vamos a continuar a vivir. L'apôtre Paul dit, El apóstol Pablo dice, qui est faible, ¿quién es débil? ¿Quién está enfermo? Dice nuestra versión. que je ne sois faible. Y que yo no enferme. Il y aura de maladies. Habrá enfermedades. Nous allons prier. Vamos a orar. Si Dieu veut le guérir, Amen. Si Dios quiere sanarlo, amén. Sinon, Amen aussi. Si no, amén también. La maladie n'est pas une tribulation. Las enfermedades no es una tribulación, C'est simplement une situation normale de la vie. sino una situación normal de la vida. Car nous sommes des êtres humains. Porque somos seres humanos. Le corps ressent le passage des années. El cuerpo resiente el pasar de los años. Mais notre esprit se renouvelle de jour en jour. Pero nuestro espíritu se renueva de día en día. Le disciple Pierre n'avait pas compris que toutes les choses étaient déjà prévues d'avance. El discípulo Pedro no había entendido que todas las cosas habían sido ya previstas de antemano. Et lorsqu'ils sont venus chercher Jésus pour le juger, Y cuando vinieron a buscar a Jesús para juzgarlo, Pierre a pris l'épée, il a coupé l'oreille du serviteur du sacrificateur. Pedro tomó la espada y cortó la oreja del siervo del sumo sacerdote. Et Jésus dit à Pierre, Y Jesús le dice a Pedro, remets ton épée dans le fourreau. pone tu espada, enfunda tu espada. Ne bois-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Ce n'est pas les hommes qui ont décidé, No fueron los hombres que decidieron por eso, c'est le Père qui a voulu. es el Padre que lo quiso. C'est le Père qui a voulu. Es el Padre que quiso. L'Éternel est dans son saint temple. El Señor está en su santo templo. L'Éternel, ses yeux regardent, ses paupières sondent les hommes, les fils de l'homme. El Señor mira, su mirada escudriña a los hijos de los hombres. Le Seigneur habite en toi. El Señor vive en vos. Le Seigneur habite en toi. El Señor vive en vos. Ou tu cherches refuge selon ta logique. O seguís buscando refugio según tu lógica. Quand les fondements de ce monde sont renversés, que fera le juste? Cuando el fundamento de este mundo sea removido, destruido, ¿qué hará el justo? Le juste cherche dans le Seigneur son refuge. El justo va a buscar en el Señor su refugio. La pierre angulaire, c'est lui. La piedra angular es Él. Le fondement de Dieu est solide. El fundamento de Dios es sólido Il reste debout. y permanece de pie. Le Seigneur des armées est avec nous. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Et pour nous, une haute retraite. Es para nosotros un alto refugio. Rien ne lui échappe. Nada escapa. Il a tout le contrôle. Nada escapa de Él. Él tiene el control de todo. Amen, hermanos. Amén. On va prier. Vamos a orar. Et si tu as cherché de refuge dans tes amis, Y si has buscado refugio en tus amigos, dans d'autres choses, en otras cosas et pas Dieu, y no en Dios, demande pardon au Seigneur. pide perdón al Señor. Elle est fidèle et juste. Él es fiel y justo. Amen. Amén. On va prier. Amen. Oramos al Señor. Amén. Seigneur notre Dieu, Señor nuestro Dios, merci pour ta parole. gracias por tu palabra. Merci parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Gracias porque somos el templo de tu Espíritu Santo. Seigneur,
Tu nous as dit, Señor, tú nos has dicho, vous êtes dans le monde, ustedes están en el mundo, mais vous n'êtes pas de ce monde. pero no son de este mundo. Nous sommes dans le monde où les fondements sont renversés. Estamos en este mundo donde los fundamentos han sido conmovidos, Mais toi, tu nous assures. pero en ti estamos seguros, Tu es notre refuge. porque tú eres nuestro refugio, Tu es le fondement. tú eres el fundamento. C'est en toi que je sens en sécurité. En ti nos sentimos seguros, Je suis en paix. estamos en paz, La paix que tu m'as donnée. la paz que tú me has dado, Dans le nom de en Jésus-Christ. el nombre de Jesucristo. Amen. Amén.